Génesis 5:1 al 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Este no es un mito oral contado junto a una hoguera tribal. No es la exageración de un rey que quiere inmortalizar su nombre. Es un Sefer Toledot, un documento formal inscrito en el registro eterno de Dios, un libro que no oculta la muerte, ni maquilla el dolor, pero tampoco esconde la bendición. Un relato que nos recuerda que la historia no comienza con el pecado, sino con la semejanza divina, y que incluso después de la caída, la firma del Creador sigue visible en cada página de nuestra genealogía. Dios escribe la historia, pero el hombre decide con qué tinta la rellena. Génesis 5, 1 al 2, versículo 1. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Análisis lingüístico. Sefer. No es sinónimo de nota o cuento, sino un documento oficial. Lingüistas como Nahum Sarna explican que Sefer en este contexto funciona como archivo de identidad y herencia, con valor jurídico. En el Antiguo Oriente, los Sifre Toledot, libros de genealogías, legitimaban derechos de tierra, posición social y sucesión. Aquí, legitima la línea espiritual que unirá a Adán con el Mesías. Toledot. Significa más que descendencia física. Describe la historia completa derivada de un origen. Según Rashi, cada Toledot en Génesis es un nuevo capítulo narrativo del plan divino. En Génesis, Toledot funciona como estructura literaria, divide el libro en bloques que combinan historia y teología. Aquí, el Toledot de Adán sirve de puente entre la creación y la narrativa previa al diluvio. Demut. Imagen. Tselem. Tselem. Representación visible. Pero en el pensamiento hebreo no se refiere a apariencia física, sino a capacidad moral, creativa y relacional que refleja a Dios. Demut. Semejanza funcional, correspondencia en propósito. Klaus Westermann y Humberto Casuto señalan que el texto no deifica al hombre, sino que le asigna responsabilidad representativa sobre la creación. Para los antiguos hebreos, ser Tselem Elohim era portar dignidad conferida, no divinidad inherente. Veamos estos aportes de historiadores bíblicos. John Walton. El formato de Génesis 5 recuerda las listas reales mesopotámicas, como la lista real sumeria, pero con una diferencia radical. O en Mesopotamia, las listas exaltan reyes con longevidades fantásticas para reforzar su autoridad. O en Génesis, aunque las edades son largas, cada historia termina con «y murió», Bayamot, como recordatorio de la sentencia de Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Víctor Hamilton y Kenneth Kitchen subrayan que esta genealogía no es un adorno, sino una columna vertebral histórica que conecta la creación con el diluvio, preservando continuidad y legitimidad. Miremos estas comparaciones científicas y antropológicas. Genética. Un gen puede estar dañado pero seguir presente en el ADN. De igual forma, la imagen de Dios en la humanidad está distorsionada pero no borrada. Antropología. Todas las culturas usan genealogías para transmitir identidad colectiva. La diferencia aquí es que Génesis no busca glorificar la política ni el poder, sino preservar el plan redentor. Sociología histórica. Mientras que las genealogías sumerias legitimaban tronos, la de Génesis legitima una promesa. Esta es opinión atea, y veamos respuesta teológica. Crítico ateo. Richard Dawkins. La idea de ser creados a imagen de Dios es un invento antropocéntrico para inflar nuestro valor sin evidencia. O el concepto no es prueba empírica de superioridad, sino afirmación teológica de responsabilidad moral. O en el pensamiento bíblico, la moralidad no es un acuerdo social variable, sino un reflejo del carácter inmutable de Dios. O históricamente, mientras las culturas antiguas reservaban imagen divina para los reyes, Génesis democratiza la dignidad a toda persona. 1.
Sefer Toledot es una fórmula de registro oficial que ancla la historia humana en un marco legal y teológico. 2. La genealogía de Génesis 5 es historia con intención teológica, no mera estadística. 3. La bendición original, fructificad y multiplicaos, sigue activa como señal de gracia común, incluso después de la caída. 4. La estructura del capítulo marca dos caminos: la ciudad sin altar, linaje de Caín, capítulo 4, y el legado con propósito eterno, linaje de Set, capítulo 5. Reanudación después del caos. Génesis 5 abre como un respiro después de la violencia de Génesis 4. La narrativa no se queda en la tragedia de Caín y Abel, sino que recuerda al lector que Dios no deja el plan redentor en ruinas. El verbo hebreo usado para creó en versículo 1, bará, es el mismo de Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, subrayando que la creación original sigue siendo el punto de referencia divino. Bendición. Baraj, el versículo 2, conecta directamente con Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, mostrando que la bendición y el mandato cultural no fueron abolidos por la caída. Sin embargo, ahora fructificar, multiplicarse y ejercer dominio ocurre en un contexto de espinas, sudor y muerte. Génesis 3:17, 19. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Es la misma misión, pero en un mundo hostil. Esta apertura anuncia que el linaje de Set es la plataforma desde la cual se sostendrá la promesa mesiánica. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La ironía teológica. El hombre fue creado a Tselem Elohim, imagen de Dios, pero desde Génesis 3 la tinta del libro de su historia está manchada de pecado. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Afirma que, incluso después de la caída, el ser humano sigue portando la semejanza, homoiousin, de Dios. Esto implica que la dignidad original sigue intacta en esencia, aunque esté deteriorada en función. Gerhard von Rath lo sintetiza magistralmente. La genealogía de Adán es la historia de la imagen de Dios en lenta descomposición, pero no destruida. Teológicamente, esto es un recordatorio de que la redención no crea algo desde cero, sino que restaura lo que fue fracturado. Analogía genética. Un gen puede contener la información correcta, pero verse afectado por una mutación que impida su plena expresión. Así, la humanidad sigue portando el ADN espiritual de la imagen divina, pero el fenotipo moral está distorsionado por el pecado. Antropología comparada. En las culturas del Antiguo Oriente, las genealogías eran herramientas para 1. Reafirmar identidad étnica. 2. Establecer derechos de propiedad o liderazgo. 3. Transmitir memoria colectiva. Diferencia de Génesis 5. No se limita a preservar identidad cultural. Preserva la línea mesiánica que conecta a Adán con Cristo. Lucas 3:38. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Podemos ver opinión atea y algunos de sus argumentos. Richard Dawkins. El concepto de imagen de Dios es un reflejo antropocéntrico. Una ilusión psicológica que pone al ser humano en el centro del universo sin base empírica. La teología nos sugiere o el texto no otorga divinidad, sino responsabilidad moral. Ser portador de la imagen significa representar el carácter de Dios en la tierra. O, en un universo impersonal, visión materialista, la moral es solo un constructo social mutable. En un universo creado por un Dios personal, la moral fluye de un carácter absoluto y no de mayorías cambiantes.
o históricamente, las cosmovisiones bíblicas han impulsado la noción de dignidad universal, en contraste con culturas antiguas que reservaban la imagen divina para reyes y élites. Conclusiones exegéticas. 1. El Sefer Toledot no es simple genealogía, sino declaración teológica. La historia humana está bajo la autoría soberana de Dios. 2. La imagen de Dios, Tselem, Demut, es la base de toda dignidad y responsabilidad moral, y su preservación tras la caída es clave para la esperanza redentora. 3. La bendición original, Baraj, sigue vigente, pero ahora requiere perseverancia y fe en un contexto de oposición espiritual y sufrimiento físico. 4. El contraste literario entre la ciudad sin altar, linaje de Caín, capítulo 4, y el linaje con propósito eterno, Set, capítulo 5, marca el eje sobre el que gira la narrativa hasta el diluvio. 5. Este prólogo prepara el terreno para entender que la genealogía no es adorno histórico, sino un hilo que sostiene la promesa de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.